Hoy, sábado 21 de febrero de 2026, Manaos, Amazonas, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que se encuentran en Puerto Rico, el Caribe, la América Latina y en diferentes puntos del planeta Tierra. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta oportunidad vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 7, que dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En esta oportunidad, todas las personas que tengan una petición que realizar al Señor pueden levantar sus manos para cuando estemos orando, pues Dios responda a su oración conforme a su voluntad. Así que puede levantar sus manos allí donde usted está y le hace la petición al Señor en su corazón para que suba esta oración ante la presencia del Señor y le responda su oración en el tiempo asignado por Él. Inclinemos nuestro rostro y con nuestros ojos cerrados oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, en esta oportunidad nos dirigimos ante tu presencia para que sea el Espíritu Santo quien nos traiga esa agua y ese pan espiritual y sea saciada nuestra alma y nunca más tener ni hambre ni sed. Así que pedimos pues el auxilio de tu Espíritu Santo para que sea Él a través de nosotros trayendo ese alimento espiritual para nuestras almas. Y también te pedimos que todas estas personas que tienen sus manos levantadas, Señor, ellos tienen una petición en su corazón que desean que tú se la respondas. Así que pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú le concedas las peticiones de sus corazones y ellos puedan ser beneficiados de tu amor, misericordia y bondad. Porque todas estas cosas las pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, en quien no hay engaños ni mudanza. Amén y amén. Bueno, vamos a tener en esta oportunidad
esta reunión de ministros, parte 2, como tema. Bien, aquí el apóstol San Pablo nos indica en esta carta que escribió a Timoteo sobre los requisitos de un obispo, ya que es una persona que según la escritura debe ser llamada por el Señor. De esto nos habla el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 en adelante, cuando dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, dice el apóstol Pablo, él dice, así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, también dice él que así es el cuerpo de Cristo. O sea que los miembros de ese cuerpo vienen a ser la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales son colocados en diferentes posiciones según la voluntad del Señor. ¿Ve? Entonces dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, para usted poder entrar a ese cuerpo místico de Cristo, es por medio del bautismo del Espíritu Santo que usted entra a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo. No es que usted se une a una iglesia aquí, en este mundo terrenal, porque la Escritura establece cómo es que usted entra. Y es una obra netamente espiritual. Es el mismo Señor Jesucristo quien lo coloca en ese cuerpo, no un hombre. ¿Ve? Por eso Pablo dice que él es apóstol no según los hombres, ni tampoco ningún hombre lo colocó allí. ¿Ve? Fue el mismo Cristo que lo colocó como apóstol de la iglesia gentil en la primera edad, entre los gentiles. Y así cada persona también, al entrar al cuerpo místico de Cristo, tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces él dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo, pregunta aquí el apóstol Pablo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Ve? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando no existía ni siquiera un átomo, allá en la eternidad, en su mente divina, Él diseñó un plan y allá Él destinó quién sería apóstol, quién sería profeta, quién sería pastor, quién sería evangelista. ¿Ve? Él ya colocó a usted en esa posición desde antes de la fundación del mundo. Por eso que él, hablando de Jeremías, dice que antes que estuviera en el vientre de su madre, él lo constituyó profeta de las naciones. ¿Ve? Y Jeremías ni siquiera había nacido en esta tierra. ¿Ve? Porque es un programa divino que el Señor
realizó desde antes de la fundación del mundo, solamente así como se hace aquí en la parte literal. Alguien que desea una casa, por ejemplo, habla con un ingeniero para que haga ese plano y el ingeniero diseña ese plano y allí en ese plano, ahí él indica dónde están los cuartos, dónde está la sala, la cocina, todas esas cosas, las ventanas, las puertas. ¿Ve? Ese ingeniero coloca todas las cosas que va a haber en esa casa en cierto y determinado punto. Asimismo Dios, como arquitecto constructor, desde antes de la fundación del mundo, Él ya determinó quién tendría dentro de estos 5 ministerios, quiénes serían los hombres que tendrían estos 5 ministerios y los 9 dones que hay en la iglesia. Entonces sigue diciendo San Pablo aquí en 1 Corintios 12, el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si en un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor Jesucristo, la cual entra por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Usted necesita entrar por medio del bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo para venir a formar parte de ese cuerpo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, él dice aquí algo muy importante. En el verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve? Usted necesita recibir el Espíritu Santo para ser de Cristo. ¿Ve? Y cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted entra a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que viene siendo la familia del Señor Jesucristo, la casa del Señor Jesucristo. Porque la casa de un hombre es la esposa y los hijos. ¿Ve? Y la casa de Cristo es su esposa espiritual y sus hijos que nacen en el cuerpo de Cristo, pues. De manera que esto es una obra netamente espiritual. Usted no se puede salir con la suya y decir, no, yo soy un hijo de Dios. Usted, para ser un hijo de Dios, necesita el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Así, por ejemplo, si hay una persona de apellido Pérez, el hombre tiene un apellido, por decir Pérez, para usted ser Pérez, entrar a esa familia Pérez, usted tiene que ser hijo de ese hombre. Entonces usted, cuando nace, pequeñito, usted entra
a formar parte de esa familia, de ese cuerpo, de esa familia de apellido Pérez. No hay otra forma de usted entrar allí. Usted tiene que tener la sangre de ese hombre. Y ahí usted nace como un hijo de ese hombre y automáticamente obtiene el apellido Pérez en este ejemplo. ¿Ve? Y aquí es similar. Para usted ser cristiano necesita nacer de Cristo. Y al usted obtener el bautismo del Espíritu Santo, ahí es donde usted es cristiano. No es porque usted fue y entró en una determinada religión o denominación religiosa. Eso no quiere decir que usted sea cristiano. Eso es lo que quiere decir que usted entró en una denominación religiosa. Pero eso no indica que usted es de Cristo. Porque usted para ser de Cristo necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y el único que se lo puede dar es el mismo Señor Jesucristo. Como lo indica el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando él da su primer sermón, luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, él da su primer sermón y luego la gente allí, compungida, producto de ese sermón, dice aquí, al oír esto, se compungieron de corazón las personas que estaban escuchando el sermón de Pedro y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve usted la fórmula del doctor Jesucristo? Usted necesita, punto número 1, arrepentirse de sus pecados. ¿Ve? Al usted arrepentirse de sus pecados, usted va a aceptar a Cristo como su Salvador. Luego usted confiesa sus pecados a Cristo. No tiene que confesárselo a un hombre, sino a Él. Y luego que usted da esos pasos, va y se bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo le da el bautismo del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Aquí no dice Pedro que tiene que pertenecer a cierta denominación religiosa u organización religiosa. Ve cómo han inventado los hombres. Él dice que debe de arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y entonces para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es que usted es de Cristo. Cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo y ahí es cuando viene a formar parte. Allí es donde usted es familia del Señor. ¿Por qué? Porque ya ahí usted pasa a ser hijo o hija de Dios. ¿Ve? Usted viene a formar parte del linaje divino. ¿Ve? Entonces, aquí dice Pablo, seguimos leyendo en 1 Corintios, capítulo 12, verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros.
hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todo. Ve que es el desastre que estamos viendo en muchas iglesias que dicen que usted es hijo de Dios cuando habla en lengua, cuando este don lo puede imitar perfectamente el diablo. Ve, entonces usted puede, no estamos diciendo que no puede hablar en lengua al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sí, puede hablar en lengua, pero no es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Ve? La evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es que recibe el mensaje que Dios envía a través del profeta de esa edad o esa dispensación. Esa es la evidencia. ¿Ve? Entonces dice aquí Pablo, son todos apóstoles. Hay muchas personas que dicen, no, solamente hay 12 apóstoles. Pero aquí Pablo dice, a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Habrá que haberle dicho a Pablo, al apóstol Pablo, ya va, espera ahí. Solamente hay 12 apóstoles, no hay más. Ve, no meta eso ahí. Ve, también dice luego profeta. Hay muchas personas que dicen, no, ya va. Hasta Juan fueron los profetas. Oye, pero aquí Pablo dice, aproximadamente cuando él entra a trabajar en medio de los gentiles, en el año 53 después de Cristo, él está enseñando que el Señor coloca en su iglesia profeta. Pero son dogmas de hombre, doctrina de hombre que no tiene la autoridad ni la facultad para decir qué va o qué no va. Porque la escritura no es de interpretación privada, dice la escritura. ¿Ve? No es de interpretación privada la escritura. Porque es un programa divino que Dios está llevando a cabo y de acuerdo a ese programa, el que está haciendo, ejecutando la obra es el mismo Señor. Vea, dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Ve? Desde el tiempo de Pablo, que fue cuando el Señor colocó entre los gentiles el primer profeta entre los gentiles, porque Dios estaba lidiando con el pueblo de Israel y a él era que le envió durante todo ese tiempo que lidió con Israel, él le envió profeta. Pero después que deja de lidiar con el pueblo de Israel, él le manda al pueblo gentil un profeta. Y desde aquellos tiempos hasta nuestra era, hasta el siglo XX, que apareció el reverendo William Marion Branham, profeta de la séptima edad de la iglesia gentil, prácticamente hubo un silencio profético de casi 2000 años. De manera que hubo bastante tiempo de silencio profético donde muchas personas comenzaron a interpretar la escritura como bien le parecía. ¿Ve? Pero aquí dice la palabra de Dios que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada,
¿Por qué, Pedro? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, esos hombres que hablaron, que aquí la Santa Biblia los registra como profetas, no fue un mensaje de ellos. ¿Ve? Eso no fue algo que ellos sacaron de su propia mente. ¿Ve? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que es Dios, por medio del Espíritu Santo, hablando a través de hombres que en la Biblia Dios llamó profeta. ¿Ve? Entonces esa es la manera de Dios comunicar su palabra a la raza humana, y allí vienen los lineamientos divinos correspondientes a cada edad y a cada dispensación. Más, como el Señor tiene un enemigo, el enemigo del Señor comienza a boicotear el programa divino que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo en la eternidad. Y entonces quiere añadir o quitar cosas que no están en el plano original. Y entonces aparece una persona, porque se estudia la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, y se aprende la Biblia al caletre, entonces quiere o pretende tener la facultad o la autoridad de opinar sobre algún punto en específico, y de allí comienza una doctrina de hombre o un dogma de hombre, y por eso tenemos tantas religiones en la actualidad. Más la Biblia indica para que las personas, los hijos de Dios, no pierdan la brújula en el tiempo ni en el espacio. Ya el Señor dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. Ve, y pondré mis palabras en su boca, dice allí el Señor a través del mismo Moisés. Ve. Entonces dice aquí: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oí. ¿A quién? Al profeta que Dios levanta en esa edad y en esa dispensación. Y ese profeta tiene que haber pasado por este requisito que dice Pedro, porque cuando llega aquí a este planeta Tierra, él llega por medio de la unión de sus padres, llega bajo la raza caída, y ahí pues él tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, lavar sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo, luego ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y después Dios le da el bautismo al Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor abre ese sello a ese hombre, el cual por lo general tiene las dos conciencias juntas, el subconsciente y el consciente. Ese hombre es el único sobre el planeta Tierra que tiene la mente unida en una sola, consciente y subconsciente. Ese hombre no necesita estar dormido para ver en otras dimensiones. Él, estando despierto, puede ver en otras dimensiones. Dios puede hablar con él y él puede escuchar a Dios directamente, como ustedes lo pueden ver a través de la Escritura. Y Dios puede manifestarse de diferentes formas. Se le puede aparecer en una columna de fuego, se le puede aparecer en un ángel,
se puede parecer como un torbellino, como un llama de fuego, etcétera, etcétera, pero siempre Dios tiene su mecanismo para hablarle a ese profeta. Entonces hay muchas personas que comienzan, como se dice aquí vulgarmente, a pescar en río revuelto. ¿Ve? Y esa persona dice, bueno, aquí Moisés fue 40 días a hacer ayuno y el Señor Jesucristo también. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Ve? Y muchas personas van, hacen ayuno y después vienen, no, el Señor me habló. Y forman su logia. ¿Ve? Porque la iglesia verdadera es el cuerpo místico de Cristo que está conformado por personas que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Más la persona entra a formar parte de esa nueva ciudad, pero que está en el cielo. Eso no está, no es una cosa de este mundo. ¿Ve? Es algo que está fuera de esta dimensión. Entonces la persona piensa que porque entra en una religión está listo. No. Así no es. Nosotros, vean, dice en el apóstol Pablo en capítulo 3, verso 20, a los filipenses, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ve? Dice aquí, por ejemplo, una persona que es de Colombia, su ciudadanía es colombiana. ¿Por qué? Porque nació en Colombia. La persona que su ciudadanía es argentina o paraguaya o uruguaya, la persona tiene que nacer en ese país. Y aquí Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted tiene que nacer ¿dónde? Allá, en la Nueva Jerusalén, en el monte de Sión, la cual descenderá del cielo conforme a Apocalipsis, capítulo 21. ¿Ve usted? Y ahí dice Pablo que estamos sentados con Cristo en esa ciudad. ¿Ve? Usted comienza a formar parte del cuerpo místico de Cristo y es un cuerpo espiritual. Y esa ciudad está en el ámbito espiritual. De manera que aquí los miembros de esa ciudad son ¿qué? Dice Pablo, advenedizos y extranjeros. ¿Ve? Porque nuestra ciudadanía, dice Pablo aquí, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve usted? Es una obra espiritual que el Señor Jesucristo hace en la vida de un hombre y de una mujer. Nadie puede hacerse un hijo de Dios, excepto por creación divina, que el Señor no ha dejado de hacer. ¿Ve? El Señor sigue creando esa teofanía de los creyentes del Señor Jesucristo cada vez que la persona entra a formar parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Ve? Por eso que el Señor le dijo a Nicodemo en San Juan, capítulo 3, del verso 1 al 6, dice, le dijo a Nicodemo, porque él estaba interesado en entrar
a la Nueva Jerusalén, y él, siendo maestro de Israel, no sabía cómo entrar al reino de los cielos. Entonces fue de noche. A Jesús, dice el capítulo 3, verso 2 en adelante, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ve? Porque él estaba interesado en entrar al reino de Dios, pero él lo estaba llevando a la parte física. Y dijo: oye, ¿cómo puede hacerse eso? Dice él, para entrar, ¿ve? Por segunda vez en el vientre de su madre. Oye, ¿cómo hago? ¿Ve? Y si su madre estaba muerta, la cosa estaba bien fea para él. ¿Ve? Entonces el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ve? No era nacer por segunda vez a través de la madre de la persona. El Señor dice que es por medio del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, dice aquí, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es una obra espiritual. Es una obra del Espíritu, dice aquí Cristo. Porque el bautismo del Espíritu Santo, la persona nace de nuevo. Y nace en esa Nueva Jerusalén, la cual va a descender, repito, después de el milenio. Así que la persona, para ser de Cristo, necesita tener el bautismo del Espíritu Santo. Y allí, en ese lugar, la persona tiene una posición que viene a representar aquí en la tierra, en esta dimensión. Mientras está aquí en la tierra, él está reflejando la posición que tiene en esa Nueva Jerusalén. Vamos a estar leyendo aquí en el mensaje Conducta y Doctrina, en el mensaje Pregunta y Respuesta del 13 de enero de 1961, un jueves por la noche, predicado por el reverendo William Marion Branham en la página 461. Aquí le hacen un hermano una pregunta, la pregunta número 107, al hermano Branham. Y dice de la siguiente manera: el hermano Branham, si esta pregunta está fuera de la línea, entonces deséchela y no me sentiré mal por eso, por cuanto así me daré cuenta que no fue la mano del Señor. Pregunta número 1. Hermano Branham, yo lo escuché a usted decir que debería regresar. Yo lo escuché a usted decir que yo debería regresar al ministerio, y yo mismo lo he pensado, pero he esperado recibir una palabra definitiva de parte de él al respecto, o sea, de parte del Señor. Hasta la fecha no ha venido. Ahora, sabiendo yo que el fin está tan cerca, ¿todavía debería yo esperar que el Señor Jesús me hable? ¿O preferiría él más bien decirle a usted algo que decirme a mí, puesto que yo sé que usted es su vocero para este día? La respuesta del reverendo Branham es la siguiente: bueno, hermano, yo tengo escrita aquí mi respuesta. Dios llamando a este hermano, y un llamado a la vida. Ahora, esta es una gran cosa de la cual pudiéramos tomarla como un tema y predicar toda la noche. ¿Ven? Esa cosa sola, un llamamiento. Haced vuestro llamamiento y elección segura. ¿Ven? Nosotros no queremos estar dudando si acaso hemos sido llamados. Usted debe ser llamado
o de otra manera usted será derrotado. ¿Ve? El hermano Branham está hablando lo que estamos viendo en la escritura. Usted tiene que ser llamado. Y usted es llamado al ministerio una vez que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Antes no. ¿Ve? Porque el bautismo del Espíritu Santo es que te coloca en el cuerpo. Entonces él dice, estamos peleando una batalla, ¿ve? Y si usted está positivamente seguro, hermano, que su llamamiento es de Dios y que usted ha sido llamado por Dios para hacer una obra, ahora allí existe un gran truco que el enemigo puede jugarle a usted. Él puede hacerle a usted pensar que usted no es llamado cuando sí es llamado. Y también de la otra manera, él le puede hacer pensar a usted que no es llamado, o más bien hacerlo pensar que sí es llamado, cuando en realidad no es llamado, y viceversa, de las dos maneras. Usted tiene que fijarse bien, dice aquí el reverendo William Marion Branham. Usted tiene que fijarse bien si Dios lo está llamando o no lo está llamando. Pero presuntamente usted ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. De manera que usted tiene que fijarse, dice aquí, bien. Ahora esta es la manera de hacerlo, dice el reverendo Branham. Investigue primero. ¿Ve? Usted tiene que investigar si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo, ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y luego el Señor Jesucristo le ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted ha nacido de nuevo. ¿Dónde? En la casa de nuestro Padre Celestial. Y allí usted tiene un lugar. ¿Ve? Usted tiene que investigar eso. Tiene que saber eso. Porque allá en la Nueva Jerusalén usted tiene una posición allá. Y es Cristo quien le dice a usted cuál es esa posición. Ahora, este es un consejo, dice Branham. La única cosa que yo puedo hacer es aconsejar. ¿Ven? Pero esté seguro de que su llamamiento venga de Dios, dice Branham. ¿Ve? La persona tiene que estar segura. Tiene que estar segura. Porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Ve? Sigue diciendo, y luego examine sus motivos y sus objetivos. ¿Ve? Ahora usted sabe lo que quiero decir con eso. ¿Cuál es su motivo en predicar? En predicar. ¿Es solo piensa usted que es un trabajo más fácil de lo que ahora tiene? Entonces mejor olvídese. Eso no fue un llamado. ¿Ve? Porque, repito, el enemigo del Señor trata de imitar. Él imita a los ministerios. El apóstol Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz y su ministro. ¿Ve? Entonces, él trata también de colarse en la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí en la tierra. Esos miembros que están representando o están reflejando a la Nueva Jerusalén allá arriba. Un llamado de Dios, dice Branham, arde tanto en su corazón que usted no puede descansar ni de día ni de noche. Usted no puede escaparse. Es algo que constantemente lo está impacientando. Y si usted tuviera que predicar, usted diría, muy bien, otro objetivo es
creo yo, el trabajo que tengo, si yo pudiera ser un evangelista de éxito o un pastor, tener un buen salario fijo, tener un hogar en el cual pueda habitar y así y vivir, yo creo que eso sería una buena cosa y mucho más fácil que lo que estoy ahora haciendo. Y realmente yo pienso que sería, ¿ve usted? Su objetivo está mal para empezar. ¿Ve? No es correcto. ¿Ve? Usted está mal allí en eso. ¿Ve? Porque Dios no te va a llamar para que tú estés en lujo. Es porque tú tienes una obra que realizar en la edad o en la dispensación donde Dios te ha enviado a vivir. Usted comienza a ser parte del ejército de Cristo. Y en el ejército de Cristo, ahí están los generales, ahí están los capitanes, los oficiales. Ese ejército, ahí está la tropa que está a cargo de esos oficiales. Por eso que usted tiene que saber su rango en el ejército de Cristo. ¿Ve? Y ese rango usted mismo no se lo puede poner. Usted no puede llegar al ejército de una nación, ¿ve? Y decir, yo soy general en división o general en jefe. Eso no es así. Dice aquí, Branham también pudiera decir, bueno, bien, tal vez, porque pienso que tal vez sería yo más popular entre la gente. ¿Ve? ¿Se da cuenta usted que está listo para un gran fracaso? Seguro. ¿Ve? ¿Ve? Porque Dios no te trae aquí para darte fama. Pero si su objetivo es, no me importa si tengo que comer galletas saladas y beber agua del río, de todas maneras, yo voy a predicar el evangelio. Algo que lo está molestando tanto, yo predico el evangelio o me muero. ¿Ve? Entonces tendrá éxito, por cuanto es Dios lidiando con usted. Dios mismo se está dando a conocer a usted, porque es Dios que no lo dejará descansar. Y por lo regular, un hombre llamado por Dios, él nunca quiere hacerlo. ¿Ha pensado usted en eso? Recientemente unos preciosos hermanos me hicieron la pregunta, ahora que hemos entrado en el camino, hermano Branham, y ahora que hemos encontrado al Señor y hemos recibido el Espíritu Santo, debemos buscar los dones para desempeñar nuestro ministerio. ¿Ve? Estos hermanos presuntamente habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces le preguntan al hermano Branham que si debieran de buscar sus dones para desempeñar su ministerio. Entonces Branham dice, y yo le contesté, nunca hagan eso, nunca vayan a aconsejar a la gente hacer eso, porque por lo general la persona que desea hacerlo es la persona que no puede. Es la persona que está tratando de huir, la cual Dios usa. ¿Ven? Si él está tratando de apartarse de ellos. Oh, hermano, déjeme decirle. El llamamiento está en mí, pero yo no deseo intentarlo. Bien, allí lo tiene usted. Ve usted. Eso tratando de huir. Ve, porque cuando usted ve, por lo general, que Dios le da una posición en la iglesia de Cristo, y Dios le dice a usted lo que tiene que hacer, usted ve tanta responsabilidad en lo que Dios le está dando que usted no quiere hacer eso. ¿Ve? Y entonces usted trata de huir, pero Dios entonces comienza a lidiar con la persona, de molestarlo, hasta que la persona finalmente lo hace. Pero la persona por lo general, cuando ve la bendición y también ve la responsabilidad, no quiere hacerlo. Por lo general, no desea hacerlo, porque es una responsabilidad muy grande la que está sobre sus hombros. ¿Ve? Si él tiene tantos deseos de hacerlo, al poco tiempo usted se da cuenta que este ha llegado a ser un engreído. Eso es como si usted le dijera, Dios, tú me diste poder para mover montañas y déjame decirte, yo haré algo por ti si tú me dejas mover montañas.
él no hará. Pues ni siquiera puede él mismo moverse a una actitud correcta, ¿ve? Así que él jamás moverá montaña para Dios. Solo tome a Pablo, por ejemplo. ¿Piensa usted que Pablo podría haberse apartado de su llamamiento? Oh, hermano, él no pudo haberlo hecho. Estaba impacientándolo día y noche hasta que él dejó su iglesia, dejó todo y se fue. Creo que se fue a Asia, ¿no fue así? Y se quedó allá por 3 años estudiando las escrituras para investigar si aquello era correcto o no. ¿Ven? Para saber si Dios realmente lo había llamado. ¿Ve? Y San Pablo, recuerden ustedes, que él era fariseo de fariseos, porque él fue alumno de Gamaliel. Y después él fue el maestro de Gamaliel. Imagínate, superó al maestro. ¿Ve? Y comenzó a perseguir a la iglesia primitiva porque pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios, hasta que Dios lo frenó. Y luego allí el Señor dice que lo había escogido para ser apóstol de los gentiles, pero él estaba allí huyendo de ese llamamiento. Después. Y Dios le pacientó tanto que entonces se fue a estudiar las escrituras, a ver si eso era así o no. Y eso es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios allí tiene su plano y Dios muestra a la persona cuál es la obra que él tiene que hacer en el cuerpo de Cristo. Es así como cuando usted está en una construcción, está el arquitecto que diseña el plano, el que confecciona el plano, entonces está un ingeniero residente allí encargado de la obra para que todo marche bien. Y este ingeniero residente, por lo general, él tiene contacto con el maestro de obra, el cual le entrega los planos para que el maestro de obra sea que con su equipo de trabajo ejecute la obra. Pero ese ingeniero inspector está atento de que ese maestro de obra con su gente haga la obra correctamente. ¿Ve? Entonces aquí San Pablo quería saber, pues, si él era parte de esa obra que Dios decía que él tenía que hacer y cuál era la parte que él tenía que hacer. Y vea que cuando él se iba para Asia Mayor, el Señor lo viró a través de una visión que tuvo, entonces se volvió hacia Asia Menor, se viró hacia el occidente. ¿Ve? Porque él no sabía que tenía que recorrer el camino del sol, que se mueve de este a oeste. Ese era por la ruta que él tenía que ir, mas él no sabía. Entonces Dios lo dirigió y le entregó el mensaje que él tenía que predicar en esa primera edad de la iglesia gentil, la cual comenzó aproximadamente en el año 53 después de Cristo. ¿Ve? Y él estableció entre los gentiles esa primera edad de la dispensación de la gracia. ¿Ve? Y estableció la dispensación de la gracia peleando con mucha gente que venía de la dispensación de la ley. Y ellos se ven convertidos al cristianismo, más querían misturar o mezclar la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia. ¿Ve? Entonces tuvo una lucha allí, porque el enemigo siempre tiene gente para combatir a la obra de Dios y trata de boicotear o perjudicar la obra que Dios está realizando en ese tiempo. Entonces, como le decía ahorita, el arquitecto diseña allí un plano y entonces en el plano dice por dónde van las paredes, por dónde va la puerta, por dónde va la ventana, dónde queda la cocina, dónde queda el cuarto principal y esas cosas. Y a veces dentro de los obreros que tiene el maestro de obra hay estos tipos
que comienzan a boicotear la obra y en vez de hacer la pared por donde dice el plano, la hace por un lugar donde no dice el plano. Y entonces el maestro de obra tiene que venir a corregir ese error. Y muchas veces, entonces, el ingeniero residente, que es el inspector de la obra, tiene que mandarlo a echar de la obra. ¿Ve? Porque está estorbando en la obra. ¿Ve? Porque el que tiene, al que se le dio el plano para ejecutar con los obreros esa obra, es el maestro de obra, que en este caso viene a ser el ángel mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y cada obrero de esa obra tiene que estar haciendo conforme al plano que tiene ese mensajero. Porque el mensajero se lo da a conocer. Le dice, usted tiene que repetir el mensaje que Dios nos ha dado. Por eso Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Es el mismo mensaje, no puede estar diciendo otra cosa diferente. ¿Ve? Porque en el plano, él no puede decir algo que no está. O no se puede adelantar. ¿Ve? Hay edificaciones que son apartamentos o edificios, entonces están en la planta baja y esta persona quiere ir a la planta alta. Señores, hay que terminar primero aquí para subir a la otra parte. Entonces quieren ir más adelante que el mensajero. Cuando el mensajero todavía no le ha sido dada la orden para ir a trabajar en esta parte. De manera que estamos en estos momentos pasando por ese problemita. Ve, porque el enemigo toma aparte de esos obreros. Entonces comienzan esas personas a adelantarse a la obra del Señor, como por ejemplo la gran carpa catedral, donde primero tiene que ser terminada completamente para poderse dedicar. ¿Ve? Porque cuando usted va al plano, en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, primero tenía que estar terminado. Y luego que terminaron, usted busca allí, cuando Moisés y Salomón terminaron estos templos, fue cuando se dedicó. Y allí entonces vino la presencia del Señor. Antes no podía. Y nadie podía ministrar allí. Tenían que esperar que el profeta terminara esa obra. Y luego, porque él era el que tenía el plano, que le había dado el inspector de obra, que es el Espíritu Santo. Luego de terminar, él puede decir, ahora sí, hay que dedicar esto. Entonces hay personas que se adelantaron, en este caso al ángel del Señor Jesucristo, y comienza a dedicar algo que no está concluido, ni es el tiempo, ni es la persona. El inspector de obra puede mandar a echar a esta persona del edificio porque están haciendo algo fuera de la voluntad del Señor, porque no son las personas, no son. Y entonces toman el lugar del maestro de obra, que en este caso es el ángel del Señor Jesucristo, y se colocan ellos.
Mas la escritura dice, Pablo habla de la rebelión de Coré que se repetirá. Porque Coré en el desierto, él no quería que Moisés dirigiera el éxodo, sino él. ¿Y qué le pasó a Coré? A Datán, a Abiram y a esos 250 ministros que se alzaron en contra del Señor. Hubo un terremoto y se los tragó vivos al infierno. ¿Ve? Son personas que comienzan a imitar a un ministerio sin serlo. De manera que allí las personas, así como Coré, Datán, influyeron a una parte del pueblo. Pero que eso se tiene que repetir porque en el cielo, en el principio, Satanás inspiró a una parte del cielo a seguir su dogma. Y por eso del cielo fueron lanzados Satanás y los que se aliaron con él. Y eso se tiene que repetir lamentablemente en este tiempo. Y Satanás está inspirando a estas personas a hacer lo mismo que hicieron allá en el cielo. Querían hacer un reino mejor que el de Miguel. Y aquí es igual. Porque Miguel es el ángel del Señor Jesucristo. Y ellos quieren hacer un reino mejor que el de Miguel. Tienen que arrepentirse. De lo contrario, correrán las mismas consecuencias. Sigue diciendo Brana, así que es Dios. Si es Dios, lo está llamando usted, hermano, y eso sigue incomodándolo en su corazón, entonces yo diría, póngase a un lado todo peso y el pecado que fácilmente nos asedia. Pero si no está incomodando, entonces yo pensaría mucho al respecto. Solo permita que el asunto tome su lugar. ¿Ve? Es Dios. Esta obra no es la obra de un hombre, es la obra del Señor Jesucristo, del Creador de los cielos y de la tierra, el que estuvo allá en la séptima dimensión, la cual conocemos hoy en día como la eternidad, en su mente infinita, planificando un programa divino, el cual desarrollaría en un tiempo determinado. Y esa obra la ha estado haciendo desde que comenzó la creación de lo que estaba en su mente. Esto no es una obra de un hombre. De manera que la persona puede estar metida en problemas sin darse cuenta. Porque quiere ser más inteligente que el Señor. Como si el Señor necesitó consejero, dice el profeta Isaías y también lo repite San Pablo. ¿Ve? Y opiniones de personas que quieren como instruir al Señor. Así que las personas tienen que estar pendientes de su llamamiento. ¿Quién es el que le está hablando? ¿Ve? Porque Dios es quien tiene que hablarle a la persona en su corazón. Y Dios no se contradice. ¿Ve? Porque cada persona, por ejemplo, en el tiempo de Pablo, ahí estaba Timoteo. Timoteo fue uno de los grandes colaboradores de San Pablo. Tito también. Filemón. Todos esos muchachos.
porque la mayor parte del tiempo de Pablo estaba preso. Entonces esta persona seguía en la obra misionera y Pablo les dio esa autorización para que en las iglesias que estaban surgiendo ellos establecieran allí en esa iglesia pastores, y entonces le daba parte del plano, ¿ve? Porque él era el maestro de obra, entonces lo facultaba a ellos: mira, ya pon este albañil a hacer esta pared, pero estas son las medidas, ¿ve? Y entonces allí ustedes pueden ver en 1 Timoteo capítulo 3 los requisitos de un obispo. Y Timoteo, Filemón y todos esos muchachos lo hacían tal y como se lo indicaba Pablo, porque él era el encargado de desarrollar esa edad en ese tiempo. Y en ese tiempo es el ángel del Señor Jesucristo. Más nadie puede hacer lo que piense que puede hacer. ¿Ve? Porque aquí no es lo que usted piensa. Aquí es lo que ya Dios pensó. Así que su pensamiento está de sobra. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.